Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Nos estás escuchando a través de Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. Recuerda que si te gusta nuestro contenido puedes dejar un me gusta o compartirlo para que obviamente crezcamos cada vez más. También nos puedes dejar un comentario sobre los temas que estaremos discutiendo durante el programa de hoy. Además, te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify para saber cada vez que subimos un nuevo episodio. Otra cosa muy importante es que a partir del 5 de septiembre nos vas a poder escuchar en vivo en Twitch todos los domingos a las 21 horas. Ahí nos pueden buscar en www.twitch.tv/radio F5. Mi nombre es Gabriela Piña y como siempre me acompaña el panel de especialistas con el que vamos a estar discutiendo diferentes temas que marcaron la semana política, la semana tanto política y tanto en otros temas también. Así que bueno, Ariel Flores, ¿cómo estás? Y cuéntanos de qué vamos a estar conversando hoy. Muchas gracias, Gaby. Hola, Amaya. Y también a toda nuestra audiencia que nos está escuchando ahora a través de nuestras plataformas, Spotify, Vox, Apple Music. Y la próxima semana, en el próximo capítulo, en Twitch. Esta semana ha sido muy política debido a la inscripción de las candidaturas presidenciales, pero también tenemos que la lista del pueblo es impresionante. Tenemos tres capítulos distintos y en tres tiene candidatos distintos. Tenemos que el candidato de la lista del pueblo, Diego Calao, fue anulada su candidatura presidencial debido a falsificación en las firmas o no un correcto proceso respecto a las firmas. Hay un notario muerto por ahí, unas cosas muy extrañas. Y también lo que sucedió con Gino Lorenzini, que lo habíamos advertido, pero se concretó. Y es que figura como inscrito en un partido político o en un rango bastante corto. Entonces ahí vamos a detallar todo lo que está sucediendo con estas dos candidaturas de Gino Lorenzini y Diego Calao que no van a la papeleta de noviembre. Así es, muchas gracias Ariel y a Mayis. Cuéntanos de qué vamos a estar conversando hoy. Hola, hola a todos, todas, todos los que nos están escuchando. Y bueno, otro tema que vamos a tocar es que la Fiscalía pedirá 41 años de cárcel para Martín Cadenas por los 6 casos de abuso y violación que cometió. Así es, ahí vamos a estar conversando sobre ese caso, cuáles son las posibles, la posible condena que va a tener este hombre. Y el último tema que vamos a estar tocando en el programa de hoy es el tema de las parlamentarias. Como bien mencionaba Larila anteriormente, esta semana ha sido muy política por todas las inscripciones que se llevaron a cabo el pasado lunes 23 de agosto ante el CERVEL. Así que ahí también vamos a estar conversando sobre eso. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema que mencionaba la Maíz y es el caso de Martín Pradenas y cómo ha avanzado. Como bien decía la Magis, en este momento, por todos los delitos que él cometió, está arriesgando 41 años de cárcel. Así que, Magis, cuéntanos un poquito sobre este tema, qué pasó, cuál es la noticia que se dio a conocer durante esta semana y, bueno, todos los datitos que ahí nos puedas comentar. Sí, mira, Gaby, en la mañana del jueves, ¿qué pasó? La Fiscalía de la Araucanía presentó finalmente la acusación contra Martín Pradenas ante el Juzgado de Garantía de Temuco. Y el fiscal, que se llama Miguel Rojas, el que está a cargo, llevó 6 de los casos al juicio oral, por lo que busca conseguir una serie de penas contra el acusado, que en total suman 41 años de cárcel. Y bueno, resulta que esta acusación contempla 2 delitos de violación y 5 abusos sexuales, dentro de los cuales lo solicitado va a ser que son 4 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de abuso sexual de una mayor de 14 años, así sucesivamente. También otro de 4 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de abuso sexual de una mayor de 14 años. 5 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de abuso sexual de una menor de 14 años. Otros 4 años más de presidio menor por un abuso sexual de una mayor de 14 años. 10 años por una violación de una mayor de 14 años. Y 4 años de presidio menor por abuso sexual de una mayor de 14 años y finalmente 10 años por un delito de violación de mayor de 14 años. Eh, bueno, finalmente durante esta acusación se detalló que fueron 110 los testigos presentes y 23 peritos.
De cara al juicio oral, Pradenas se mantendrá en prisión preventiva y está en la cárcel de Valdivia, donde ha estado por más de un año. Mientras tanto, los representantes de la familia de Antonia Barra solicitaron una reapertura de la investigación por nuevas diligencias en la causa. Y eso es lo que tengo para darle como un poco más de contexto a lo que ocurrió el pasado jueves. Y así es, quería agregar una información respecto a eso, a lo que mencionabas como justo al último, y es que ahora la Fiscalía en la Araucanía declaró como cerrada esta etapa de investigación en contra de Martín Pradenas, pero justamente los creyentes señalaron que van a pedir que se desarrolle una reapertura de la investigación debido a que consideran que aún se mantienen diligencias pendientes, como por ejemplo la revisión del material en pendrives y tarjetas de memoria que fueron incautados en la celda de Martín Pradenas, que recordemos que eso sucedió justamente hace poquito, y también recordar que hace algún tiempo atrás, no recuerdo exactamente la fecha, también se solicitó que se sacara la prisión preventiva, cosa que fue rechazada, y Martín Pradenas se mantiene actualmente en prisión preventiva. Esos datitos quería agregar, y bueno, Ariel, ahora te doy el pase para ver si es que tienes alguna otra información que agregar, si es que efectivamente esta pena se puede concretar como lo señalaron ahora, porque claro, dicen que se va a solicitar esta pena de 41 años, pero puede que no sea así que Ariel, cuéntanos todo sobre eso. Sí, un punto súper relevante de es como que todavía no se entiende bien, sobre todo con gente de nuestra edad, qué es la fiscalía. Antes en Chile, todas las investigaciones estaban a cargo de los jueces. Todas las personas que estaban con togas sentadas ahí y que decían que como la doctora Polo, caso cerrado, o algo así, ellos eran los que hacían las investigaciones. Es decir, estaban a cargo de la investigación, estaban a cargo del juicio y todo el proceso. Entonces teníamos que los abogados y los jueces tenían mucho trabajo y eso hacía que se alargaran los juicios eternamente. En el gobierno de, si es que la memoria no me falla, Eduardo Frei, se hizo una reforma procesal penal. Esta reforma consiste en la creación de la Fiscalía, que es un órgano encargado de las investigaciones que después es un agregado respecto al caso. Entonces tenemos la Fiscalía, tenemos el juez, tenemos lado demandante, lado defensor. Entonces tenemos que la Fiscalía hace una investigación, dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos todos estos antecedentes, se comprobaron todos los que hice la malla, que, para que quede un poco claro, es persona mayor de 14 años, es decir, 14 años o más. No es como que solo sean niñas de 14 años, vale la pena destacarlo. Un poco también para que esto sea no solamente el caso para ella, sino que también podamos replicarlo en otros casos. Entonces tenemos que la Fiscalía hace una recomendación. Le dice, señor juez, lo que nosotros encontramos pertinente es que sean 41 años de cárcel por esto, por esto, por esto, por esto y por esto otro. El lado defensor también muchas veces dice, yo estoy de acuerdo con él, pero incluso diría más todavía por esto, esto, otro. Y después el lado defensor dice, no, ¿sabe qué? No me parece porque en este caso pasó esto y esto otro. Y no me parece que este sea un tiempo prudente para la acusación en el caso defensor. Y ahí el que toma la decisión es el juez. Tenemos que la Fiscalía muchas veces, en el mismo caso Pradenas, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el señor Pradenas, la cual en una instancia inicial fue rechazada por el juez. Y ahí se generó el problema. Entonces aquí vemos que puede pasar lo mismo. Puede llegarse al punto tan extremo, esto es un extremo, no creo que suceda, que el juez diga que es inocente. A partir de lo presentado a la Fiscalía, porque la Fiscalía le dijo, oiga, ¿sabe qué? Esto es un peligro público por este y este otro caso. Tenemos toda una manifestación afuera, así que la Fiscalía solicita la prisión preventiva para el señor Pradenas. Y la justicia, el juez, que se le notó también un sesgo bastante machista respecto al tema, se tiene que, ¿sabe qué? No, a mí no me parece, así que se entrega se le anula la prisión preventiva debido a otros antecedentes que se presentaban. Entonces esta es la parte inicial del caso. Después tenemos que pasa a la Corte de Apelaciones, tal cual como pasó en respecto a la prisión preventiva, y que fue la Corte de Apelaciones quien dijo, señores, no, este es un peligro público, así que se apela. Y dependiendo del caso y el tema mediático, se puede pasar a Tribunal Supremo, Corte Suprema, casos así, pero no creo que suceda. Así que el siguiente paso es la investigación, es el juicio,
que es donde se pone se muestran las pruebas, donde se hablan de un montón de cosas, y esos son los casos que dijo la Maya. Ahora, hay otro caso más, que sería el caso respecto a Antonia Barra, que es otro caso aparte debido a todos los antecedentes del caso. Así que, si me preguntan, ¿es efectivo que se puedan realizar estos 41 años de cárcel? Sí, pero es muy como máximo 41 y de ahí para abajo. Es muy así. Máximo 41 si es que se cumplen todos los parámetros que presenta la fiscalía y es aprobado por el juez, pero después sale el lado defensor diciendo, sabe que no están así, y ahí es cosa de convencer al juez, que es el que es encargado de dar el veredicto final. Muchas gracias, Ariel, por toda la información. Ahí nos quedó muy claro todo este proceso, que es largo y Es hay que estar largo, atentos ahí a lo que es vaya a largo. suceder. También como fuerte darse cuenta de que pueden ser menos años de los que mencionaron, porque ya si uno piensa en todo lo que sucedió con este caso, todo lo que sucedió con Antonia, todo lo que sucedió con las otras chicas que denunciaron a Martín Pradena, es loco pensar que podría incluso tener como menos tiempo de cárcel por todo lo que hizo. Y en ese sentido, Mayis, te quería preguntar qué opinabas al respecto, o si querías agregar también información sobre este tema, o qué opinabas finalmente de esta realidad que puede suceder, y es que le den menos años de cárcel a Martín Pradenas también. Igualmente, creo que, bueno, es un tema sumamente delicado, pero a mi parecer es como vergonzoso siquiera pensarlo. Son 6 delitos sexuales y pensar que el mínimo que le dan son 4 años por uno, me parece de verdad muy vergonzoso. Realmente no me cabe en la cabeza. Yo creo que esta persona debería tener, no sé, cadena perpetua, pero ese es otro tema en realidad. Me voy para otros lados si es que comienzo a hablar de eso. Em, y claro, siento que es demasiado poco el tiempo y pensar en lo que dice el Ariel, que lo más probable es que baje de eso, o cabe la posibilidad de que baje de eso. Me parece aberrante y también como otra forma de repercutir también la violencia y el machismo y el patriarcado dentro de nuestra sociedad. Sí, definitivamente pienso igual que tú. De hecho, ya por lo menos a mí como que me impactó incluso que estuviera la posibilidad de que le dieran esos 41 años, como que decía, qué harto, porque uno siempre ve constantemente estas pocas condenas que tienen personas que han cometido delitos sexuales horribles, una violencia de género también horrible. Así que nada, terrible, en verdad. Espero que esos 41 años sean, pero también me parece muy impactante que, como decía tú, Mayis, que se den como 4 años por un delito sexual como de esa magnitud. Y bueno, al final eso pasa, pues que se va repercutiendo y se va, al final no hay una condena como realmente condena, que uno dijera, ok, este tipo realmente está pagando por estas atrocidades, que al final siento que no se puede pagar de ninguna forma las atrocidades que cometen, pero me encuentro muy loco. Bueno, Ariel, te quería preguntar si querías agregar algo al respecto, alguna otra información u opinión sobre el caso. Sí, tengo también un tema que es obviamente externo, pero al mismo tiempo se tiene como se involucra, que es respecto al tema de las penas. Las penas, uno dice como 4 años, súper poco, pero pasa de que uno tiene que hacer un acuerdo para intentar que se aumente. Entonces esta semana ocurrió algo súper interesante, que es la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de carácter sexual sin importar la edad de la víctima. ¿Qué significa con la imprescriptibilidad de los casos? Es decir, que no pueden prescribir. En el caso Pradena, si es que la memoria no me falla, se habla mucho, o se habló mucho en su momento, que el caso que los casos prescriben por el tema del tiempo. Entonces, si hubieran pasado 5 años, creo que pasó uno, que era como habían pasado 5 años y la norma dice que los casos prescriben cuando no se hace una denuncia 4 años en adelante. Entonces, en el caso de los delitos sexuales, se está discutiendo, ahora va a pasar al Senado, que no prescriban sin importar la de la víctima. Entonces, si estos casos hubieran ocurrido cuando, por ejemplo,
hubiera sido niño y denuncia ahora que tiene 18, no hay prescripción debido a que saldría esta norma nueva. Entonces, estos son distintos pasos que se van dando. Incluso me acuerdo que conversamos de la ley Antonia y de distintos proyectos de ley que buscan incluir la violencia en el pololeo, hablar de actualizar todo esto de la violencia sexual, que ha sido un proceso que no se ha tomado en consideración dentro de las esferas de poder, dentro de las esferas judiciales, que ahora nos dimos cuenta de decir, loco, son máximo 4 años. Máximo. Es máximo 4 años, ¿no? ¿Amaya? Estás silenciada. Sí, era la más mínima era de 4 años. Es mínimo 4 años, ya. Entonces, como primero se tiene que comprobar el caso y que siempre es un jaleo de todo eso, de como se habla mucho de la comprobación y ahí nos metemos en otros temas que no es necesario hablar en este momento, que es como decir, 4 años es súper poco. Entonces pasa que se generan normas, se generan discusiones en el Senado, en la Cámara de Diputados, para aumentar las penas. O generar o incluir en el código respecto a otros términos, como el tema de violencia en el pololeo, de la convivencia, que no es necesario que estuvieran conviviendo para que se hablara de delito sexual, creo que era el caso o de violencia intrafamiliar. Creo que era el caso que agregaron la violencia en el pololeo. Entonces tenemos que la labor parlamentaria ha mejorado, sí, pero falta. Y harto. Y sobre todo con este caso tan emblemático. Que se hablaba mucho de esto de la misma de la prescripción, el caso de qué pasaba si es que no eran pareja, también se entra en discusión, que también estaba escrito como solamente la violencia era relacionada si es que tenían una relación cercana. Entonces, muchas cosas entre medio. Hoy hay que tener ojo, pero también pasa estos progresos, que es, por ejemplo, la imprescriptibilidad en caso de delitos sexuales sin importar la edad. Es decir, de personas de 0 hasta toda la vida. Entonces creo que un punto súper importante que sea discutido, pero siempre se tiene que destacar cuando se hacen las cosas bien. Yo tengo una duda igual al respecto, perdón, Gaby. Iba a preguntar como también cuál es la probabilidad de que ya, en caso de que sean los 41 años efectivamente, Pradenas en estos momentos tiene 28, 41 serían 69, ¿sí? Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la probabilidad también de que le bajen la condena dentro, en caso de que se cumpla, que le bajen la condena dentro de de ese periodo de años, por quizás buena conducta, como que también tiende a ocurrir ese tipo de cosas, entonces igual estamos siento que creo que esas son como dos cosas que hay que separar muy bien, porque a pesar de que esta persona tenga buena conducta dentro de la cárcel, no se puede obviar el hecho de por qué está ahí, en este caso en específico. Siento que es un peligro, como siempre se señala, y es muy triste decirlo, pero es un peligro para la sociedad, es un peligro para las mujeres. Entonces, ¿qué tan probable puede ser, por ejemplo, que le bajen dentro de la cárcel también la condena? Hay hartos factores que considerar ahí. Porque no sé, creo que no. Tengo toda la impresión que no, pero sería un punto a discutir dentro de una norma parlamentaria o de un tema así, que es respecto a en qué casos tú pones restricciones debido a ciertos casos. Por ejemplo, el caso Ámbar. El caso Ámbar se generó una polémica debido a que el señor Bustamante, autor del delito, estaba con libertad vigilada respecto a un caso muy similar. Entonces, ahí se entró en discusión respecto que ahora, debido al tiempo y que actualmente esta norma se aplica, que es que personas con problemas psicológicos o que tienen alguna dificultad psicológica y el test psicológico es que se le realizan a las personas que están privadas de libertad, salga alterado o salga con una advertencia que no se puede realizar cierta cosa o se le recomienda que no salga, sea considerado al momento de dar libertad o no a ciertas personas. Entonces, ahí no sé, tengo toda la impresión que no, que en los casos de violencia sexual o de delitos sexuales entra dentro del mismo margen de todos.
del robo con violencia, tráfico de droga, receptación, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, podría también hacerse una norma parlamentaria de decir que las personas con delitos sexuales no deberían tener acceso o no debería tener privilegios dentro de la reducción de penas producto de lo grave de sus casos, que muchas veces pasaba con asesinatos, parece, o también muchos también de violencia intrafamiliar, pero con órdenes de restricción, que también entran dentro de esto, pero se generaban otros delitos con otras mujeres, como podría pasar en el caso de Pradenas, que no pasaría descabellado debido a su antecedente. Entonces, yo siento que probabilidades existen, como toda persona privada de libertad, o un gran porcentaje de las personas privadas de libertad en Chile. Pero ahí se entra la discusión de decir, ¿esto debería suceder? Plantearse la pregunta de si las personas con delitos sexuales debería bajarse, por ejemplo, su condena a la mitad, porque a partir de la mitad se empiezan a solicitar las libertades condicionales. Es decir, si es que se cumplen los 41 años, mínimo hasta 20. Porque a partir de la mitad se empieza a solicitar libertades y ahí el jurado, bueno, los jueces en realidad, son los que definen si es que se le entrega la libertad condicional o no, debido a buena conducta, debido, por ejemplo, a participado en las diferentes actividades que se realizan en la cárcel, tanto religiosas como participar en la cocina, cosas tan particulares como esas que hacen que tú tengas más probabilidades o más puntos para poder ser liberado, debido a que supuestamente entran en procesos de rehabilitación, en procesos de reinserción a la sociedad, pasando por estos casos como decía, la cocina, en los casos de los talleres religiosos, e incluso hay algunos que son que asisten al colegio, que no han sacado el cuarto medio, entonces hacen cursos de reforzamiento para que saquen el cuarto medio cuando salgan, cosas así. Entonces, muchas de esas cosas pueden influir, pero como cualquier persona de la situación penal, y ahí entra la discusión si es que debería permitirse, sobre todo en casos de delitos sexuales, y no solamente en delitos sexuales, sino también se puede abrir a otros casos más, como el caso de asesinato, de violencia contra niños, como el caso del señor Bustamante, del caso Ámbar, entre otras cosas más que se pueden traer en discusión. Sí, muy, muy buena acotación, que debiese discutirse igual, porque igual considero que es un tema muy delicado que en este tipo de delitos, o como los que mencionaba el Ariel, delitos más ligados a temas sexuales, creo que es sumamente relevante. Y también agregar algo a lo que mencionaba anteriormente el Ariel respecto a que hay que destacar esto de que justamente se estén discutiendo estos temas. Y sí, lo destaco, pero sí considero que estamos llegando un poquito tarde. O sea, creo que siempre Sí, las discusiones en el Congreso son como a raíz de lo que sucedió. Entonces siento que ahí igual debéis hacerse un esfuerzo como en tratar de adelantarse a este tipo de situaciones. O sea, lo de la prescripción, por ejemplo, luego de que pasara todo esto, luego de que viéramos el caso de Martín Pradenas, recién estamos hablando de esto, que en realidad es un tema súper violento. O sea, ¿cuántos años eran como que ya básicamente la denuncia no vale? no sé específicamente, pero es un periodo corto. Deben ser 4 o Claro, 5 años. 4 o 5 años, más que eso no. y lo encuentro sumamente violento considerando lo difícil que debe ser para aquella persona que pasó por una situación así poder hablarlo. O sea, hemos visto miles de casos en que personas llegan a hablar recién cuando son adultas, después de que han pasado 10 20 años del suceso. Entonces sí es un tema difícil y me parece que debiésemos tratar, o desde la política se debiese quizás como adelantar un poco y tratar estas temáticas antes de que pueda suceder, porque eso está pasando, que sucede y vemos una ley que cambie eso. Por ejemplo, el caso de Gabriela, de la ley Gabriela, que tipifica el femicidio como dentro también de relaciones de pololeo, que fue por el caso de justamente Gabriela Alcaíno, que fue asesinada por su pareja, esta chica de 17 años que fue asesinada por su pololo. Entonces, eso quería agregar. No sé si tienen algo más que opinar respecto a este tema o algo que quisiesen agregar, o si no, ya para pasar al siguiente. Nada, que se esté pendiente con estos temas respecto a las carreras presidenciales. Así es, muy importante también. Como siempre lo venimos diciendo ya en todos los programas, siempre es importante estar al día con estas temáticas y ver también cómo la están planteando los candidatos que se vienen. Y bueno, justamente relacionado a eso, a todo el tema de las candidaturas presidenciales, vamos a pasar al tema del rechazo de las candidaturas de Lorenzini y Ancalao, estos dos candidatos presidenciales
que fueron sacados de la lista debido a algunas irregularidades. Así que Ariel, cuéntanos qué fue lo que sucedió con estos dos candidatos y por qué ya no los tendremos en la lista de los candidatos presidenciales. Tenemos que el candidato de la lista del pueblo, Diego Ancalao, bueno, independiente por la lista del pueblo, Diego Ancalao, y el candidato independiente ex partido de la gente, Gino Lorenzini, fueron rechazadas sus candidaturas presidenciales debido a que han presentado irregularidades dentro del proceso de la presentación de sus candidaturas. Por el lado de Diego Ancalao, tenemos que se rechazó su candidatura, tal como cita el mostrador, que es lo grave de su caso, es que presentó 23.135 firmas ante una notaría que dejó de funcionar el año 2018 y dicho notario falleció en febrero de este año. Por lo que denunciarán lo hecho al Ministerio Público, acusó el CERVEL. En el caso de Lorenzini tenemos que algo que nosotros habíamos presentado, pero que y que era lo más probable que sucediera, es que él salía dentro de los registros del Partido de la Gente, partido que fundó junto a Franco Parisi, para poder presentar sus candidaturas presidenciales en una primaria interna que serían los propios militantes de los partidos. Pero finalmente esto no se llegó a concretar, porque Gino Lorenzini renunció al partido presentando su propia candidatura presidencial. Dijo que consiguió 41.000 firmas en un proceso inicial, porque tenemos que, ahora estamos hablando que se rechazaron las candidaturas, etcétera, etcétera, porque es un proceso inicial. Tú puedes conseguir las firmas, pero de ahí a que te aprueben es otra cosa. Entonces, ese es otra cosa, es donde está el caso Lorenzini y el caso Ancalao, donde Gino Lorenzini acusa que esto no es así, que el CERVEL no le ha entregado ningún documento que certifique que él firmó por un partido político, porque según él no firmó por el Partido de la Gente, lo que no creo, y que pasaría por todos los procesos legales para que esto se concrete. Entonces tenemos que en el caso de Gino Lorenzini quiere como que se apruebe su candidatura presidencial, y en el caso de Ancalao tenemos que es un caso un poco más complejo, debido a que según él no sabe quién fueron los que recolectaron estas firmas. Según él no fueron ellos, sino que, por ejemplo, cita en Mesa Central, no hemos podido ubicar a las personas que recolectaron esas firmas, lo que acusa de un boicot en su contra para que no presentara su candidatura presidencial. Entonces, él va a presentar una querella para con las personas que consiguieron estas firmas, con un notario que haya fallecido en febrero de este año y que no ejercía desde el año 2018. Entonces es un caso mucho más complejo, tenemos que haber aristas judiciales. Por ejemplo, esto lo cita la tercera: mañana presentaremos una querella contra quienes juntaron las firmas, no lo hemos podido ubicar. Esto lo dijo en Mesa Central junto a Iván Valenzuela. Así que tenemos que además esto tiene otras repercusiones, debido a que parlamentarios de Chile Vamos solicitaron a ¿qué institución fue? Al servicio electoral que revisen las firmas de los 26 constituyentes de la lista del pueblo que están ejerciendo su labor como constituyente actualmente. También han salido los otros candidatos a decir que pueden revisar sus registros, sus firmas. Por ejemplo, hay casos que se entran en duda, como el caso de Gabriel Boric, que él dijo: las 34.000 firmas que conseguimos están absolutamente limpias, por revisar una por una. Y el otro caso que también no lo he logrado comprobar, pero que puede estar dentro también de las personas que se puede revisar, es Eduardo Artés, porque Unión Patriótica es uno de los partidos que más ha salido dentro de las denuncias de personas que no que en contra de su voluntad están militando en el partido, que siempre salen las notas para las primarias, que votan y dicen que no están en el registro porque están militando en un partido político. Entonces uno de los que más salen son el partido de Marco Enrique Minami, que también podría estar en juicio, y el de Eduardo Artés, Unión Patriótica. Entonces ahora abre un espectro mucho más grande respecto a la validez de las firmas, porque sobre todo un proceso que ya pasaba anteriormente, pero ya no tanto, es el de las firmas ante notaría. Antiguamente, cuando presentaban una candidatura presidencial, tenían que ir a como tener realmente una firma y después ir ante notario, que se comprobara, que se timbrara, y todo un show para que se presentara estas candidaturas. Ahora es mucho más sencillo. Uno entra al server con su clave única, milita en un partido político, firma por un candidato independiente, es mucho más sencillo. Pero
se sigue pudiendo firmar con notaría, que es lo que sucedió con Diego Ancalao, que presentó en este caso una notaría con alguien que estaba fallecido. Así que en un proceso inicial esa es la noticia, pero ahí después vamos a entrar un poco a profundizar por qué es grave este caso de sobre todo de la lista del pueblo. Así es, muchas gracias Ariel por toda esa información que fue bastante impactante, ¿eh? También causó mucho revuelo ahí en las redes sociales, vimos muchos memes también muy buenos respecto a todo lo sucedido con este candidato que tenía estas firmas como falsas. Y bueno, respecto al mismo tema, Maggie, te pregunto a ti si tienes algo más que agregar al respecto de todo lo que sucedió el pasado jueves, si no me equivoco, con estos dos candidatos. Bueno, igual creo que la Ariel dijo prácticamente gran parte de la información. Creo que, no sé si, bueno, la Ariel dijo que sí, que le pasaba, pero no sé a ti, Gaby, qué te pasa como al momento de escuchar esto, porque a mí me causa un poco de ruido y siento que en ambas versiones, tanto en la de Lorenzini con Ancalao, son como no sé, no me creo como este cuento. Me parece extraño que, por ejemplo, un candidato no haya revisado previamente si pertenecía a algún partido, como al momento de votar, quizás no sé, como que me parece extraño eh, que no haya revisado en ningún momento esa información. Y por otro lado, lo de Ancalao igual es súper, esto tiene un nombre, bueno, ya no importa, pero es como súper oscuro el tema. Siento que también uno como que se informa al respecto también de sus patrocinios y no, tampoco le compro mucho como este tipo de información, que de que no, yo no tenía idea, que no sé quiénes son, que los estamos investigando. No sé, Gaby, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, me pasa lo mismo que a ti. De hecho, lo mismo pensé como cuando empecé a leer un poquito al respecto y dije, claro, veía como, no, todo el tema de los territorios, que nosotros como que no nos metemos ahí, no sé qué, que se está investigando quiénes fueron porque nadie sabe. También lo encuentro extraño y si es que realmente fue así, lo encuentro como irresponsable. O sea, te estáis tirando una candidatura presidencial, siento que no puedes como estar dejando de lado ese tema. Eso me pasa. Aunque haya pasado que, pucha, es posible, pero estamos hablando de una candidatura presidencial, entonces lo encuentro más que nada irresponsable de su parte. Y, y no sé, de hecho cuando lo vi me dio hasta risa, yo decía, pero ¿cómo? No sé, como que eso me pasa, como que quedo como, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Menos mal que se dio cuenta de esto, porque imagínense que hubiese, no sé, se hubiesen enterado más adelante, hubiese sido peor aún. Entonces sí, me parece como muy irresponsable de su parte que hablando de candidaturas presidenciales esté pasando esto, que casi que es como un chiste la cosa. Eso me pasa. Y a ti, Ariel, ¿qué opinas al respecto? Más como de tu opinión respecto a esta noticia. Muchas cosas. Eh, Creo que esto es lo que decís tú respecto como esto es un chiste. Creo que es lo más relevante. Por el lado de Lorenzini, supuestamente él había revisado toda esta información y por eso también se va a querellar y va a buscar por los procesos judiciales que él no salía inscrito en un partido político, que el CERVEL le dejó pasar todos los pasos y ahora recién, como por casualidad, obviamente de la voz de Jenny Lorenzini, le habían cancelado la candidatura. Entonces yo también digo como, loco, yo siento que él buscaba también esta parada, como que hay mano negra, que nos están persiguiendo porque nosotros desmascaramos a los poderosos y un discurso que Gino Lorenzini ha dicho siempre. Entonces yo lo dije en el programa pasado, Gino Lorenzini iba a decir que no, ya está todo arreglado y que le iban a bajar la candidatura. Dicho y hecho. Y salió también diciendo que había mano negra, que el server está también contra los poderes fácticos y no sé qué. Entonces siento que más de lo mismo. Él sabía, yo siento que todo arreglado para que un poco también potenciar su figura, buscando la alternativa. En el caso de Ancalao me parece un poco más preocupante por el hecho de la lista del pueblo. Nuestros queridos amigos de la lista del pueblo que no siguen sin hacer las cosas bien. Un partido que yo siento que era la alternativa. Cuando uno pensaba en el estallido social, pensaba en la lista del pueblo, que era una organización social nueva que iba a luchar contra los políticos, que iba a buscar una organización para buscar gente que está ahí en la calle,
veíamos que estaba la tía Pikachu, que estaba ahí el pelado Bade, sensual Spider-Man en la candidatura, el mismo Another Brother, que era el que desenmascaraba también muchos temas en sus redes sociales. Entonces uno también se sentía que era la opción, la alternativa, pero se cayeron. Y se siguen cayendo, y se siguen cayendo, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Porque no es una sola cosa. Porque es que las boletas financiadas por su familia, que la lista de popularidad respecto a la búsqueda de patrocinio, que va a subir a cuevas, que bajar a cuevas, que el tema de los patrocinios, que ahora con las firmas falsas más encima, como se sigue. Y además como la lista del pueblo, lo vi el mismo encalado. Yo vi una entrevista que tuvo en Mentiras Verdaderas que decía que él nunca había hablado con nadie de la lista del pueblo. Y entonces cayó un desorden gigante. Gigante, 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 gigante. Entonces lo que hace esto es solamente seguir desconfiando de la fe pública. Seguir desconfiando de la clase política. De los que iban a llegar a cambiarla. Que iban a ser los nuevos, los que la rompieron en la convencional constituyente, que si la hacían bien podían sacar a un presidente. Yo lo dije varias veces. Porque era el independiente, que estaba el boom de los independientes, que no estaba ni con la clase política, ni con los nuevos políticos, ni con los amarillos del Frente Amplio, ni con la concertación que 30 años estuvieron en el poder y no hicieron nada. ¿Y para qué decir la derecha que están en el poder? Entonces está la alternativa lista del pueblo, que tenía gente que arrastraba, pero desconfiaron en la fe pública. Entonces siento, para mí es lo más grave de todo, que es decir como, loco, la política es un chiste. Como ellos eran los escogidos y entraron estas como weas truchas. Como que lo dicen así, como que también es súper como común que mucha gente que está muy desconfiada, porque pasa que en su momento, cuando pasó lo de los casos Pentas, Okimich, Cabal, casos de financiamiento ilícito de la política, el caso OAS de Enrique Ominami, que salió absuelto, vale destacar. Así que él pasó este proceso que pasó Ancalado y John Lorenzini, y pudo presentar su candidatura y ahora puede presentarse para la papeleta de noviembre. Entonces tenemos que hubo un tema de refichaje de partidos políticos, que es que las personas o los partidos políticos tienen que refichar nuevos militantes, producto que estaba todo trucho. Estaba todo viciado, el tema de los partidos políticos principalmente. Entonces este refichaje fue súper irregular, porque era sacarle como foto al carnet. Solamente con foto de carnet tú puedes comprobar que eres parte de este partido político. Entonces, supuestamente, esto es muy de redes sociales, muy de rumor incluso, que todos estos refichajes son truchos. Que era súper práctico para los partidos políticos, para que sigan creciendo, y mientras más crecían, más se financiaban y más plata tenían para mantenerse en el poder. Entonces, el tema de los refichajes es algo súper sensible. El tema de las firmas es un tema súper sensible de la fe pública. Y ahora tenemos que la lista del pueblo lo hizo. Es como siguen siendo los mismos de siempre. Cayeron en este discurso que planearon destruir. Se convirtieron en lo que planearon destruir. En los mismos de siempre. Entonces, como les va a costar mucho limpiar su imagen, porque la lista del pueblo va a seguir estando, porque tienen un año por lo menos, si es que no más, de tener candidatos en la constituyente. Eran 26, ahora son menos, pero la lista del pueblo va a seguir existiendo, por lo menos un año. Entonces va a costar mucho limpiar su imagen, va a costar mucho salir de esta, porque no es un error. Como por ejemplo al mismo Gabriel Boric, que lo hemos hablado, que recién como que votó a favor de la idea de legislar un proyecto antibarricadas, que etcétera, 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 y se lo culpan hasta el día de hoy. Entonces siento que esta es la lista del pueblo más, porque es plata falsa, desorganización, bajar un candidato, la firma, y más encima con que llega a ser chistoso, que es con un notario muerto. Una persona que está muerta, ¿cachai? Entonces da rabia. A mí me molesta bastante porque, a pesar de que yo no he votado por la lista del pueblo, siento que eran los elegidos para la fe pública. Es decir, eran las personas que venían de la calle, las personas que iban a cambiar con las cosas del estallido social, que terminó siendo lo mismo. Los mismos de siempre se quedaron sin candidato y creo que su carrera política, para mí, creo que se acabó.
no creo que en 4 años más se puedan resurgir. Lo veo muy, muy, muy difícil. Sí, es difícil porque aparte justo como decías tú, pasó todo al tiro, fue como un boom de temas hechos que al final los terminaron deslegitimando, creo que lo dije bien, deslegitimando bastante y como dices tú, perdón, yo siento que eh, como de aquí a que termine como la convención constituyente, creo que en ese punto ya quizás no van a tener ningún tipo de peso político y quizás hasta ahí llegue, como, ok, la labor de los constituyentes de la lista del pueblo, que por cierto ya hay varios que se han bajado o se han alejado de la lista del pueblo. Entonces creo que hasta ese punto ya va, es probable que muera, porque de aquí a que este año trate de salvarse, capaz que surjan nuevas polémicas ahí entre medio. Entonces, sí, también veo difícil que pueda resurgir esta lista del pueblo. Y también da lata que pase esto. Me pasa que pienso que ellos eran como, de alguna forma, como quizás la demostración de que siendo personas como comunes y corrientes, por así decirlo, que no vienen del mundo político, como que se puede llegar a ese punto. O sea, tenemos hartos convencionales de la lista del pueblo, que son gente común y corriente, que nunca ha tenido quizás una labor relacionada a la política, pero que tienen el derecho de estar ahí. La tía Y Pikachu, siento el que, ejemplo más grande. exacto, entonces me da lata que pase esto porque al final pasa que ya está esta lista del pueblo que uno dice, ok, la representación de la población, tal, pero al final esta deslegitimización termina bajando esa idea de que cualquiera puede quizás llegar a ese punto, porque todos terminan como en lo mismo de, como decías tú, la vieja política como la política de los de siempre. Así que eso quería agregar. Mayis, no sé si tienes algo más que decir respecto a este tema o respecto a la situación de la lista del pueblo, o todo. Ya, perfecto, todo bien. Bueno, ya si no hay nada más que agregar, pasamos al tercer y último tema del programa de hoy para discutir sobre algo relacionado justamente a lo que se nos viene en noviembre y son las listas parlamentarias, ya que el pasado 23 de agosto se cerró como el periodo de tiempo para inscribir tanto las candidaturas presidenciales como también las listas parlamentarias. Y ya tenemos todos los nombres que van a ir a la papeleta de noviembre con los candidatos, perdón, al Congreso. Así que vamos a estar conversando ahora sobre eso. Y Mayis, comienzo contigo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Si nos quieres hablar sobre alguna coalición política, nombres que te hayan llamado la atención, cuéntanos los datos que tengas. Bueno, en realidad yo voy a hablar un poquito desde como la crisis del oficialismo. Siento que, a ver, voy a ir como un poquito desde la opinión de inmediato, porque igual estuvimos como conversando un poco esto en el programa anterior, como las diferentes caras que ahí estaban apareciendo. Y creo que, a ver, dentro del estallido, eh, ah, o sea, este momento de gobernabilidad que va a suceder en este próximo periodo, eh, va a enfrentar algo como súper grande, que es la crisis política que se vivió en el estallido y que lamentablemente, no sé cómo lo sienten ustedes, pero por lo menos desde mi perspectiva, no siento que murió ni que quedó como, no sé, no falleció, sino que siento que como todos, también está en su cuarentena y está ahí quieta, pero no ha sido solucionado. Entonces, creo que el próximo gobierno tiene grandes desafíos y por lo menos me pasa desde el oficialismo que hay como una tensión entre los partidos y el abanderado presidencial que es Sebastián Sichel. ¿Por qué? Porque siento que de parte del oficialismo como que no le dan tanto apoyo a Sebastián Sichel y hay como más una revancha. Entonces, como no, tampoco le dan el apoyo, no hay tanta fuerza en cuanto a su candidato presidencial y se han revocado a esto que es a los nombres parlamentarios. O sea, sí, lo dije bien, ¿no? Estoy un poquillo bueno, en fin. Como a las caras de los candidatos como senadores y todo eso,
siento que le están dando como mucho más cabeza a ese lado de la moneda. Entonces, finalmente, creo que esto nace como de tampoco creer que Sichel va a ser una careta muy fuerte y que puede llegar a pasar a segunda vuelta. Entonces creo que a futuro, así como un modo proyección, yo creo que por lo menos Sebastián Sichel va a tener que presentar una campaña sumamente poderosa y quizás muy distinta a lo que propone el gobierno de por sí, para poder pasar a una posible segunda vuelta. Pero claro, al fin y al cabo, en conclusión, encuentro que los partidos de Chile Podemos Más están como poniendo demasiado énfasis en los candidatos a diputados y a senadores, más allá de la carrera presidencial. Y eso es como lo que quería decir en cuanto a lo oficial. Sí, yo igual tengo algunas cositas que agregar porque justamente he estado trabajando con respecto a este tema para un trabajo de la universidad, entonces también he tenido la posibilidad de poder hablar con diferentes cientistas políticos que también me han comentado un poco como el escenario al que se está enfrentando Chile Vamos, o en este caso la lista de Chile Podemos Más, de la coalición oficialista. Y en primer lugar, lo que quería mencionar un poco relacionado a lo que mencionabas tú, Maíz, hacia el final de lo que dijiste, y es que una de las cientistas políticas a las que entrevisté me comentaba que el problema como del oficialismo en este momento y justamente de las figuras parlamentarias que llevaron a la lista es que se están como centrando mucho en las figuras, en los rostros. Por ejemplo, hablábamos, no sé, tenemos celebridades que van a las candidaturas parlamentarias, tenemos rostros ya bien conocidos en el mundo de la política, hartos rostros que se repiten, hartos rostros que vienen desde el gobierno, tenemos al ex ministro de Salud Jaime Mañalit, a Paula Labra, Paula Labra, por Paula Labra, ejemplo, sí. también. Entonces ella me comentaba eso, que al finalmente se están como escudando en los rostros, ok, estos son, entonces como son conocidos, quizás vamos a tener más cupos, más que en un proyecto como a nivel coalición, un proyecto claro a nivel coalición. No están como defendiendo quizás esa ideología, sino que están tirando rostros con los que saben que quizás les puede ir bien. Entonces, eso quería mencionar en primer lugar. Y bueno, también hablar un poquito, ya que estamos con Chile Vamos o el oficialismo, algunos de los, justamente de las figuras políticas que tenemos en la lista parlamentaria. Voy a empezar también por estas celebridades que mencionaba, que igual son varias, estas figuras televisivas. Tenemos, por ejemplo, a Lady Osandón, conocida por su participación en el programa Pasapalabra. También tenemos a la doctora Cordero, también conocida como típica panelista de programas de televisión, el exfutbolista Víctor Hugo Castañeda, y también el empresario Rapanui Otuiti Teao, que también es modelo, me parece. Y por otra parte, ya hablando como de figuras que se relacionan bastante, obviamente, al mundo de la política, tenemos, por ejemplo, algunos candidaturas independientes que fueron como propuestas por el mismo candidato presidencial Sebastián Sichel, como Diego Bravo, que fue ex candidato a constituyente, que va a buscar un cupo en el distrito 8, y también por otra parte Jaime Briceño, que es el actual administrador de la campaña de Sichel. Ellos están como bien ligados a eso. Y bueno, también otra cosa para agregar entre medio, también se da esto de que hay algunos parlamentarios que al parecer con los que al parecer Sichel y los suyos no estaban muy de acuerdo, y también se produjeron estos roces, como por ejemplo un nombre que ha llamado bastante la atención, que es el de Pedro Velázquez, que está condenado por delitos de corrupción. Él fue alcalde y ahora se presenta a la parlamentaria, porque él no puede postularse a alcalde, pero en ninguna parte dice que no puede postularse a la parlamentaria, así que aquí está. Y por otra parte también tenemos, por ejemplo, aquellos que se van a cambiar de cámara, porque también hay algo que le afecta a la coalición de Chile Vamos, y es la ley que no está permitiendo la reelección de algunos de los parlamentarios que llevan varios periodos en el Congreso. Entonces, por ejemplo, tenemos a Javier, sí, María José Hoffman, por ejemplo, desde la UDI, también Javier Macaya, que se van desde la Cámara Baja a la Cámara Alta, o sea, van a disputarse por un cupo en el Senado. También, por ejemplo, algo llamativo, porque por lo menos me llamó la atención, es en uno de los distritos como clave, que es el distrito 11 de la región metropolitana, en el que van a reelección todos los diputados que actualmente están trabajando en el Congreso para ese distrito. Y bueno, esos son algunos de los nombres, sabemos que son bastantes los que lleva la coalición de Chile Vamos, pero eso quería agregar con respecto al
a la derecha y también cómo va a enfrentar todo este proceso que se les viene duro, yo creo. Así que Ariel, cuéntanos también qué otra información tienes, si tienes más información sobre Chile Vamos o ya te quieres ir hacia otros lados como Unidad Constituyente o el Frente Amplio. Efectivamente, yo primero voy a nombrar las listas parlamentarias que tenemos, que hartas se van a presentar. Obviamente estamos nombrando las más grandes. Vamos a nombrar Chile Vamos, Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social, que es como la Concertación, Frente Amplio y Partido Comunista, y Chile Vamos, que ahí dijo la Gaby, pero ahora se llama Chile Podemos Más. Es la nueva lista, el nuevo pacto. Pero tenemos que, además de eso, tenemos el Frente Social Cristiano, que es el del Partido Republicano, más el Partido Conservador Cristiano. Tenemos además el Partido Ecologista Verde, que presenta lista, el Partido de los Trabajadores Revolucionarios presenta lista, el Partido de la Gente, que es el partido de Franco Parisi y ex Gino Lorenzini, en el Partido de la Gente, Nuevo Pacto Social, que es la Concertación, el Partido Progresista, el Partido de Meo, va como lista independiente, a diferencia de que se hablaba mucho que podía entrar en este nuevo pacto social, no fue así. Unión Patriótica, el partido de Bordarte, también candidato, y esos serían los parlamentarios. Tenemos que, principalmente los partidos más grandes, están presentando candidatos presidenciales. Ahora, tenemos que el caso, y el otro también que es importante, que es el de Independientes Unidos, que es el de Centro Unido, el partido de Dr. File. Cristian Contreras, que no pudo presentar su candidatura presidencial y va al Senado en este pacto Independientes Unidos. Ahora, voy con... aquí lo tengo con... Se me perdió, aquí está. Lo hice el Dínamo, que es las listas parlamentarias de Nuevo Pacto Social. Eso sí, no tienen las del Partido Socialista. Así que no podría decir respecto a los parlamentarios de diputados y algunos senadores de Partido Socialista. Pero de la democracia cristiana tenemos que, primero, el caso de la Concertación, o en este caso Nuevo Pacto Social, es el que más le afecta la reelección de sus parlamentarios. Entonces, nombres conocidos no tenemos tantos. Porque, por ejemplo, en el caso de la democracia cristiana solamente tenemos a Alberto Undurraga, fue precandidato presidencial enfrentándose a Jimena Rincón en las primarias de la democracia cristiana. Y el resto no son nombres que estén actualmente en el Senado, en el Congreso, y si no, no tienen gran repercusión. Por ejemplo, Jorge Shafiro, que es hijo de René Shafiro, que es participante también de esta lista. Tenemos que por el lado del PPD, ahí tenemos un nombre más conocido como el Delia Molina, que va ex ministra de Salud de Michelle Bachelet, fue candidata a gobernadora, precandidata a gobernadora, también por este pacto. Tenemos que que va por el distrito 10. También tenemos a varios nombres. Bueno, tenemos a Renalinco, también candidato que primero iba por Independiente, también fue muy conocido porque él se desligó respecto a la franja del plebiscito y tenía como 0,27 segundos y aparecía ahí en la franja, pero Renalinco también va por el distrito 27, ahí en el sur de Chile. Y en el Partido Radical no tenemos a ningún nombre conocido, por lo menos en los diputados. En los senadores tenemos un poco nombres más conocidos, por ejemplo Matías Walker, de la democracia cristiana, que va por la región de Coquimbo, Gabriel Silve, que va por la región metropolitana, tenemos a Iván Flores, que va por la región de Los Ríos, y Pamela Bertín, que también va por la región de Los Lagos, de la democracia cristiana, por el Partido por la Democracia. Aquí no tenemos nombres tan conocidos, pero Adriana Muñoz, actual senadora de la región metro de Coquimbo, y del Partido Radical solamente a José Antonio Gómez, por la región de Higgins, ex candidato también presidencial en las primarias del año 2013, si la memoria no me falla. En el caso del Frente Amplio tenemos nombres más conocidos, producto que a ellos no les afecta tanto la ley de la reelección, son los más beneficiados respecto a esto, así que voy a decir varios nombres. En Revolución Democrática para diputados tenemos a Caterina Pérez, actual presidenta del partido, tenemos a Jorge Brito por el distrito 7, tenemos a Maite Orsini por el distrito 9, tenemos a... Bueno, este también es nombre conocido, pero es porque un dramaturgo, Ramón Grifero, por el distrito 10, a Miguel Crispi por el distrito 12, tenemos a Vanessa Buenchumilla por el distrito 24 y por el lado de Convergencia Social tenemos a Diego Ibáñez por el distrito 6, tenemos a, él es activista de redes sociales que por lo menos fue candidato a constituyente, Rodrigo Mayea por el distrito 9, tenemos a Gonzalo Inter del distrito 10,
Tenemos a Gael Guiomans del Distrito 13, Alondra de Arellano del Distrito 14, actual presidenta de Convergencia Social, muy joven, valga destacar. Y también tenemos eso por el lado de Convergencia Social. Por el lado de Comunes tenemos a Camila Rojas por el Distrito 7, Claudia Mix por el Distrito 8, tenemos a Emilia Snyder, expresidenta de la FECH por el Distrito 10, Tomás Hirsch, que era del Partido Humanista, pero se salió para unirse acá, o por lo menos va con cupo de Comunes. Obviamente vale destacar, sí, que muchas veces vamos a decir que va por RN, que va por Comunes, pero muchas veces por independiente con cupo de, por lo menos el Dinamo no lo destaca, pero que van por la lista de Comunes. Por ejemplo, que puede ser el caso de Tomás Hirsch, porque él es humanista de la historia, ex candidato presidencial, pero creo que con la llegada de Pamela Giles pasó a un segundo plano y ahora está en Comunes. Ana María Gasmuri, que le había dicho la Gaby, también otro famoso, René Naranjo, crítico, periodista y crítico de cine, Ana María Gasmuri, Ariel Mateluna. Y ahí tenemos el caso de Convergencia Social. Por el lado del Partido Comunista tenemos otros nombres tan desconocidos como Carmen Hertz, Carol Cariola, tenemos a Marisela Santibáñez, tenemos, bueno, el que más presenta candidatos de la Prodignidad es el Partido Comunista, y el Partido Regionalista Verde solamente destacar a Jaime Mulet, que es como también presidente del partido. En el caso de los senadores, en el caso de Revolución Democrática no tenemos grandes nombres, solamente Sebastián de Polo, también ex candidato a gobernador por la región metropolitana, que perdió en las primarias contra Karina Oliva, que también en Comunes Karina Oliva está presentándose para la región metropolitana, candidata a gobernadora que llegó a puntos muy muy avanzados. Guillermo Tellier, ex presidente del Partido Comunista, alguien de una trayectoria política pero eterna dentro de la política chilena. En el caso de Convergencia Social tenemos a Marcelo Díaz, también ex candidato presidencial, que bajó su candidatura para apoyar a Gabriel Boric. Y en el caso del Partido Regionalista Verde tenemos a Alejandra Sepúlveda en la región de O'Higgins, que es la que presentó el primer retiro del 10%. No fue Pamela Giles, señoras y señores, sino Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista Verde Social. Y obviamente nuevamente destacar que había nombrado anteriormente que en la región metropolitana tenemos el caso de el Partido Socialista, que va Paulina Bodanovich, ex presidenta de la fundación de Michelle Bachelet, y también por el lado del Partido Republicano, Rojo Deberts, por la región metropolitana, y Dr. File, que Cristian Contreras, que también va por la senatorial de la región metropolitana. Muchas gracias, Ariel, por toda esa completa información, y ahí tenemos más o menos un panorama armado de quienes van a estas parlamentarias. Obviamente la invitación es que todos nos informemos respecto a también nuestros distritos, porque nos toca votar también por los candidatos a senadores. Y bueno, les quería preguntar si quieren agregar algo más al respecto a este tema de las elecciones parlamentarias, ya sea respecto a los candidatos, respecto a las listas que van. Bueno, algo no menor, la elección es el 21 de noviembre, así que tienen hasta ahí para poder todavía no iniciar campaña, porque las campañas se inician más cercano a la elección, pero va a ser dentro de pronto, y también vamos a estar atentos respecto a la franja televisiva, y ahí vamos a ver a las palomas en las calles, pero eso va a ser mucho más adelante, sino ahora están todos en un proceso inicial. Así que por ahora es la presentación de las candidaturas. Muchos todavía ni siquiera las presentan oficialmente. Por ejemplo, creo que Convergencia Social las presentó el pasado viernes, donde presentaron todas sus cartas respecto a los parlamentarios, y ahí iniciaron un proceso bastante beta respecto a sus campañas parlamentarias en este caso. Así es, así que hay que quedar atentos a todo lo que se venga de aquí en adelante, mucha atención ahí con los debates, también con las candidaturas presidenciales, como lo venimos mencionando ya hace varios programas. Hay muchas temáticas en juego en esta época, así que ojo con eso. Y bueno, si no hay nada más que agregar, ya damos por finalizado este programa de Actualizando el Medio de Radio F5. Recuerda que nos puedes escuchar a través de todas nuestras plataformas: Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. También seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Radio F5, en Instagram como radio.f5. Y reitero que a partir del 5 de septiembre
nos vas a poder escuchar en vivo a través de Twitch todos los domingos a las 21 horas. Ahí nos pueden buscar como Radio F5. Así que la invitación queda hecha para que nos escuchen en vivo a través de esta nueva plataforma a la que nos integraremos. Así que muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerda seguirnos, comentar las temáticas de las que hablamos durante el programa de hoy y también ir a interactuar con todo nuestro contenido que hacemos con mucho esfuerzo y dedicación. Así que eso, un gusto, que tengan una muy buena semana y hasta aquí el programa de hoy. Adiós. Adiós.